elementos como los vínculos o la sexualidad. Otro ejemplo que me gustaría traer, ¿no? Bueno, Superman, los superhéroes. Eh, esa doble personalidad del superhéroe por el que se enamora Lois Lane, mientras que el personaje tímido y cortado eh, no consigue ni siquiera llamar la atención de la periodista, ¿no? Nos hemos educado con esto, entonces tenemos la exigencia nos imponemos la exigencia de ser superhéroes, de ser salvadores, de ser protectores, de ser proveedores, y cuando algo de eso no funciona, entramos en auténticas crisis existenciales, ¿no? Y la gran dificultad es que al no compartirlo, eh, nos inmoviliza y nos incapacita para resolverlo. Eh, Hablábamos antes del tema del consumo de alcohol, ¿no? Los borrachos, aquellas personas de las que huías de niños y ahora son tus amigos. Bueno, en los grupos de hombres, el consumo de alcohol y de otras sustancias pues, permiten una cierta desinhibición. Al final vemos que con el consumo de alcohol surgen las conversaciones sobre la emoción, conversaciones que nunca se tratan, se empiezan a tratar a partir de la desinhibición por el consumo. Tenemos el ejemplo paradigmático de la exaltación de la amistad y tenemos también lo que es la presión del grupo, ¿no? A la hora de iniciarse al consumo. Como os apuntaba antes, pues todo esto conduce a conductas dañinas, como puede ser la adicción, como puede ser la violencia o el suicidio. La principal causa de muerte entre los hombres de 15 a 55 años es el suicidio. Mm, Sorprendente, sí, pero es que ese espacio de soledad vital que apuntábamos antes acaba llevando a esa solución a mucha gente, ¿no? Es tan triste como duro. Al final, ¿qué es lo que nos han enseñado? Pues nos han enseñado que el hombre, para ser un hombre de verdad, se fundamenta en lo material, en la consecución de elementos materiales, en el éxito profesional, en el acceso a la propiedad, en el tener, en alcanzar dosis de protagonismo social y un cierto poder. Incluso nos han enseñado que el hombre de verdad es el que domina, ¿no? El que tiene un carácter de supremacía. Todo esto, la pregunta que corresponde a esta parte de la ponencia, ¿no? De cómo afecta la relación con la emoción, pues lo podéis intuir, lo podéis imaginar. Y esto que no os parezca extraordinario, nos afecta a todos los hombres. Hemos sido educados en esto. Para bien o para mal, era el espacio en el que hemos nacido. Afortunadamente, pues mm, podemos tomar perspectiva para valorarlo, pero hay mil elementos que nos llevan a esto. Mil elementos culturales, como os decía antes, el tema de los superhéroes, el cine, las novelas, hay 40.000 historias que potencian esto. Mm, Al final, esto es un poco por llevarlo al ámbito del coaching, ¿no? O sea, este modelo nos afecta en el pensar, nos afecta en el sentir, en el corazón, nos afecta en el actuar, en el cuerpo, ¿no? Mm, El victimismo y la autoexigencia con la que operamos a la hora de valorar o de estudiar un montón de situaciones, la negación de la emoción en un montón de espacios donde intentamos evadir precisamente esa sensación de emoción. eh, y luego, finalmente, pues la acción muchas veces se hace desde la rabia, desde la violencia. Cuando digo rabia o violencia, no hay un componente permanentemente negativo, sino que, pues, un ejemplo muy claro, por ejemplo, los hombres, lo he hablado en algunas ocasiones con compañeros, vas conduciendo
por encima de los límites de velocidad a velocidades muy peligrosas. ¿Y cómo reaccionas? Con rabia, en lugar de enfrentarte a tu miedo, reaccionas con rabia y pisas más para correr más. Esa es una actuación desde la rabia, ¿no? Un auténtico disparate que pone en riesgo a uno, a sus pares, a un montón de... Y esto sucede, pues eso, en la conducción, en el consumo de alcohol, en los riesgos empresariales, en un montón de elementos. ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿No? Yo creo que me gustaría bueno, saber que con esos ejemplos más o menos tenemos una composición de lugar y si podemos tomar un poco de perspectiva y verlo, ¿qué hacemos a partir de ahora? Pues intentar salir de esa caja, ¿no? De esa caja de la masculinidad que no es muy determinante y limitante, ¿no? Y para eso contamos con unos elementos muy importantes, es decir, un poco intentando retransmitir de una forma gráfica el proceso, es salirnos de ese triángulo, volcarlo, aprovechar los elementos que están en ese triángulo y que nos ayudarán a llevar a cabo el ejercicio y llegar a lo que es la emoción, a lo que es el corazón y a vivirlas con la intensidad que se merecen, ¿no? A recuperar el mundo interior que hemos ido abandonando pues muchas veces a partir de la adolescencia. Y para eso tenemos características masculinas que yo creo que debemos utilizar para profundizar en uno mismo, ¿no? Esa misma fuerza, esa misma valentía, incluso la tenacidad de la lucha, son elementos que nos pueden ayudar a enfrentarnos al camino que tenemos por hacer. Sería un error denostar estas características por sí mismas. Nos han traído hasta aquí, han funcionado para un montón de cosas, pues utilicémosla para lo que se nos viene por delante, ¿no? Yo creo que son tres elementos muy interesantes para utilizar en el camino que enfrentamos. Eh, hay que ver esto, o sea, esta situación como una oportunidad para vivir las relaciones humanas desde otro escenario. Y una de las principales relaciones humanas que tenemos que revisitar es la relación con nosotros mismos, el autocuidado. Nos refería el ejemplo del consumo de alcohol, lo mismo con el tema de la velocidad, o incluso, pues, eso, el pasar procesos de duelo sin transmitir nada. Todo eso va generando cicatrices, heridas y daños y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, yo creo que es momento viendo todo esto, de pararnos, de centrarnos en el autocuidado y de cuidar la relación con la persona más importante que tenemos en nuestra vida, que somos nosotros mismos, ¿no? Y también, a partir de allí, el cuidado de los demás, pero evitando caer en la trampa de la protección y el paternalismo, que son los elementos de los que hemos aprendido. Porque si nos si incorporamos esos elementos, vamos a repetir procesos, vamos a volver al triángulo original y nos va a costar muchísimo más el avance. Entonces, bueno, todos los que estamos en procesos similares al que se inició en esta escuela, yo creo que estamos invitados a hacer pasitos, buscar en nuestro entorno acompañantes y si no, inventarlos. Es decir, pues están empezando a funcionar grupos de hombres que trabajan nuevas perspectivas sobre la masculinidad. Se habla de masculinidad beta en contraposición a esa masculinidad alfa, de machos alfa que referíamos al principio. Todo eso está a nuestra disposición y creo que el reto es asumirlo y aventurarse, ¿no? Yo creo que tiene un gran componente de aprendizaje y de recompensa para quien se atreva a hacerlo. Por llevarlo un poco a las acciones concretas, ¿no? Yo creo que tomar conciencia de ese triángulo es muy importante. De hecho, para mí es el principal motivo de esta ponencia es precisamente si sirve para que alguno de los que asisten a la ponencia pueda
pueda realmente tomar conciencia de esta situación, pues se ha cumplido el objetivo. Aprender a escuchar la emoción y aprender a seguir nuestra intuición. Eh, Muchas veces estamos en la cabeza, en la mente, racionalizamos todo y nos olvidamos de sentir y nos olvidamos de pasar las cosas por el cuerpo. Yo eso os hablo desde mi experiencia personal y yo creo que es el gran aprendizaje que yo he tenido durante el curso de COI, ha sido precisamente eso, ¿no? Volver a pasar las cosas, a aprender a pasar las cosas por el cuerpo. Una palabra que me ha hecho mucha gracia preparando esta ponencia, ¿no? Sentipensar. Es decir, darle espacio al sentimiento en la toma de decisiones. ¿Por qué vamos a rehuir la presencia del sentimiento cuando nos enfrentamos a una toma de una decisión? No todos los elementos para una decisión deben ser racionales. Eh, bueno, son todos elementos acciones que nos ayudan en ese tránsito, ¿no? Eh, Aprender que antes de ser un hombre o mujer somos personas y antes de ser personas somos humanos. Entonces, creo que en ese buscar la humanidad es donde tiene que entrar la afectividad y todo lo relativo a la emoción. Y un poco un paso que sé que resulta llamativo porque que es el valor de reconocer el valor de lo femenino en uno mismo, ¿no? Muchas veces tenemos miedo de representar o de mostrar elementos que entendemos como femeninos en nuestro comportamiento por el miedo a ser tachados de no ser suficientemente hombres. Esto, que lo cuento como una anécdota, es absolutamente real y al final no estoy diciendo que entremos en amaneramiento, sino en tomar elementos del comportamiento femenino, antes veíamos que tenemos comportamientos diversos, tomar elementos del comportamiento femenino, incorporarlos a nuestro comportamiento precisamente en ese camino de aprendizaje. Elementos, pues eso, como la escucha, perdonadme, como compartir como el cuidado que apuntábamos en la transparencia anterior, ¿no? Entonces, un poco por, con- por completar la ponencia, ¿no? Deciros que la humanidad posee dos alas, la masculina y la femenina, y que mientras ambas no tengan una fuerza equivalente, el pájaro no volará. Un poco lo que os comentaba antes. Antes de ser hombre o de ser mujer, somos humanos. Yo creo que el valor de la humanidad va más allá de triángulos masculinos o femeninos. Agradeceros la atención, pediros disculpa por ese corte y por posibles defectos de audio o sonido que hayan existido y animaros a todos los que habéis estado escuchando a profundizar en esto que he intentado transmitirlo en unas pocas líneas, pero que realmente llega a muchísimos ámbitos de la vida, no solo de los hombres, sino de las mujeres, del aprendizaje de los niños, de la escolarización, en infinidad de elementos. Cuanto más buscas, más descubres. Entonces, nada, animaros a iniciar el camino, quien no lo haya iniciado todavía, y el que esté en él, pues darle mucho ánimo y que sepa que no está solo en ese camino, ¿no? Que somos más. Y en este momento, pues me gustaría abrir el turno de preguntas por si hubiera cualquier duda o sugerencia respecto a la ponencia que hemos desarrollado. Así que, Lidia, si quieres, adelante. Muchas gracias, Serafín. Creemos que el corte ha sido muy pequeñito, y igual que se suma la escuela a pediros disculpas por esta pequeña interrupción en el servidor. Abrimos el espacio de preguntas, como os ha dicho Serafín, para que podáis, tras esta ponencia, esta webinar en la que nos ha estado a la reflexión en el desmontar las masculinidades para el autoconocimiento, podéis preguntar en la parte abierta de preguntas, para que podamos transmitírselas a Serafín. Bueno, te están dando las gracias, Serafín. Pues, Te preguntan, sí. me ha parecido muy interesante.
todo lo que has desarrollado y me pregunto si podrías enumerar cuáles son las 5 competencias básicas. Competencias, no, emociones. Eh, las emociones básicas, el miedo, la rabia, el amor, eh, la ternura y la alegría. No recuerdo mal. No sé si con eso respondo a la pregunta. Exacto, exacto, emociones te dicen, sí. Sí, respondes a la pregunta. Muchas gracias. Ujú. Te siguen, vale, gracias, te vuelve a responder la persona, que era en relación a las 5 emociones básicas. Ujú. ¿Qué emoción sientes después de la ponencia? ¿Qué emoción siento después de la ponencia? Alegría. Realmente me ha costado bastante elaborar esta ponencia. Eh, Quería transmitir un montón de cosas y realmente no sabía. Me ha costado mucho llevarla a la imagen y me ha costado, creo, todavía más transmitirosla. Espero que al menos un pequeño pozo haya quedado. Pero realmente lo que siento es alegría, porque siento que es un pequeño paso más en mi camino y, y esa es la emoción que estoy sintiendo en este momento. Gracias por la pregunta y por la consulta. Seguimos, Serafín. ¿Quién eres cuando estás alegre? Uy, aquí ya empiezan las preguntas poderosas. Eh, bueno, pues, ¿quién soy cuando soy alegre? Supongo que me acerco a ese niño interior, ¿no? Al al que estoy en proceso de búsqueda y de recuperación. Gracias, te das gracias. Teniendo en cuenta que las masculinidades son varias, ¿qué masculinidad desmontamos en la ponencia? Vamos a ver, yo me he referido en todo momento de la ponencia a la masculinidad que se considera hegemónica, ¿no? En la que, bueno, la que os refería inicialmente de la figura del hombre como proveedor y como protector. Esa es la que desmontamos. Eh, Mucha gente la refiere como patriarcado, otra gente habla de la masculinidad alfa. No he querido entrar en aspectos teóricos porque, igual que tampoco he querido entrar en conceptualizaciones de la lucha feminista, porque creo que solo en esto ya hay un gran ámbito de trabajo, ¿sabes? Entonces, no he querido entrar en más amplitud de definiciones. No sé si con esto respondo a la pregunta. Gracias, sí. Seguimos. ¿Qué ámbitos públicos o privados te parecen los más adecuados para transmitir este mensaje y que no quede limitado a un espacio tan íntimo de autoconocimiento? Bueno, antes os ponía la referencia del autocuidado. Yo creo que en ese proceso de autocuidado, en el momento que uno lo integra en su día a día, altera su relación con el medio y con los demás. Y eso trasciende a lo público y a lo privado. Entonces, puede ser un buen faro, un buen referente. No creo que se deba delimitar en determinados espacios, sino que es un trabajo que trasciende a todos los espacios en el momento que estás trabajando sobre tu personalidad y tu actuación, incluso tu forma de pensar, ¿no? Gracias, Serafín. No sé si querías activar la cámara en esta Mm, parte. Lo que pasa, bueno, es un poco de trastorno, o sea que sí, eso Vale, vale, perfecto. Era por si acaso. Te siguen diciendo, bueno, encuentro importantísimo poder reflexionar en tu ponencia. Gracias y enhorabuena. Otra pregunta, Serafín. ¿Qué ha sí. cambiado en ti al preparar la ponencia? Em,
digamos que todo el proceso de estructuración de la ponencia me ha dado un marco de trabajo, ¿no? Me ha definido un marco de trabajo. Pues eso, cuando planteaba en la anterior transparencia, pues acciones concretas, realmente ahí llegamos a lo que en las sesiones de coaching hablamos del plan de acción, ¿no? Pues eh, llegar ahí ha sido un avance. Podía haberme quedado en la teoría y estar en la primera parte de la ponencia durante días, semanas y meses, pero realmente me ha gustado avanzar y conceptualizarlo en acciones concretas. Muchas gracias. Bueno, siguen felicitándote, diciendo que muy necesario y muy interesante. Te preguntan, ¿en el grupo de chat de tus amigos respondieron con muestras de apoyo? Si te pueden preguntar. Sí, por supuesto. O sea, fue un cambio total de la conversación. Mm, es un- Ha sido un ejemplo muy gracioso porque además eso ha sucedido hace escasamente 2 días cuando estaba enfrascado en la preparación y fue chocante encontrar con alguien que decía, bueno, voy a sacar los trapos que se lavan en casa, los voy a sacar al grupo y fue más llamativo incluso la respuesta de todos, porque era como bajarse del escalón o del pedestal ese de... Os podéis imaginar que un grupo de gente aficionada a la supervivencia, que pasan, algunos de ellos, pues se van un mes y medio a la selva amazónica para ponerse a prueba o hacer cosas absolutamente disparatadas, pues de repente eso es un, ha sido muy, muy curioso y me ha reforzado en saber que este camino es necesario y que cualquier pequeño avance que se lleve a cabo es interesante. Muchas gracias. Te siguen preguntando, ¿qué papel crees que juega la educación para desmontar las masculinidades? Mm, ¿La educación, estamos hablando de la educación escolar o de qué educación estamos hablando? Eh, no la concretan, pero entiendo que sea podríamos entenderla desde la educación en la escuela. A ver, Formal. Sí, educación escolar te están diciendo, formal. a ver, esto no está en el currículum. Es decir, en el currículum están las matemáticas, está la lengua española, la lengua inglesa, pero esto no está en las matemáticas. Yo creo que poco a poco se va incorporando aspectos de educación emocional en determinados ámbitos de la educación escolar y yo creo que muchos docentes valoran la importancia de eso. Pero al final vemos que los comportamientos adolescentes, pues eso, he hablado para la preparación de esta ponencia con gente que trabaja con grupos adolescentes y realmente es que se echan las manos a la cabeza porque dicen, es que vamos a peor. ¿Eh? Bueno, todos tenemos la referencia de las canciones de las letras de reggaetón, que son, ¿no?, para echarse las manos a la cabeza, y es lo que triunfa en el ámbito adolescente. Entonces, realmente en el ámbito escolar se podría hacer mucho, por supuesto. Se está haciendo algo en algún caso particular, pero no creo que haya un gran avance en eso. No creo que esto tiene que ser un movimiento social global, ¿sabes? Gracias. Seguimos, Serafín. Las mujeres también nos vemos con la sensación de tener que demostrar continuamente nuestra valía. ¿Cómo empatizas con nosotras? Mm, digamos que en el proceso de revolución social, ¿no?, que de alguna manera se ha vivido en los últimos, por poner un rango, 50 años, eh, muchas de esas rasgos de la tríada maligna de la fuerza, el control y la lucha, pues se han incorporado en el ámbito femenino.
y, y creo que con el tiempo probablemente se revisite, porque de la misma manera que a nosotros nos pone en conflicto, entiendo que a muchas mujeres las pone, ¿no? Cuando la concentración de todos sus esfuerzos está en el desarrollo de su carrera profesional, pues evidentemente es una apuesta personal tan válida como otra cualquiera, pero mmm, condiciona muchísimos comportamientos y exige, por cómo está estructurado el sistema, tomar actitudes que te alejan precisamente de tu esencia, ¿no? No sé si he respondido con esta pregunta. Bien, si nos lo quieren decir, si has contestado, sí. Seguimos, Serafín. El enfoque y desarrollo me ha ayudado a entender la última parte. Muy buen trabajo. ¿De qué manera se puede abordar el concepto del valor femenino que hay en todo ser humano, generando un espacio diferente del actual que está tan cosificado? ¿Me puedes repetir la pregunta? Sí. ¿De qué manera se puede Sí. abordar el concepto del valor femenino que hay en todo ser humano, generando un escenario diferente al actual que está tan cosificado? Entiendo que cuando se habla de cosificación, se habla de la cosificación de la mujer. Entiendo que puede estar referido a eso y, o al materialismo existente en todos los ámbitos. Mm, yo cuando hablo de incorporar elementos tradicionalmente femeninos, me refiero pues un poco a lo que apuntaba antes, ¿no? Elementos como la escucha, como la confianza, como el cuidado, que, que desde el espectro masculino se han desechado y que yo creo que son necesarios para nuestra propia evolución. Esa es un poco la idea. Gracias. Muy interesante este estudio. ¿Lo aplicarás? Lo estoy aplicando. Vale. ¿Y no hay mujeres en este grupo de supervivencia? Sí, sí. Pero de hecho la líder es una mujer con una personalidad muy, muy especial. Por contaros una anécdota, ella estuvo haciéndole los chalecos antibalas a sus hijos porque, bueno, sus vacaciones ella viaja en vacaciones a escenarios de guerra y entonces no hay chalecos antibalas para niños y ella elabora con fibras de Kevlar y demás los chalecos antibalas para sus hijos. O sea que es una mujer, pero bueno, bastante peculiar. Gracias. Estamos ya en las últimas preguntas. Hay aquí alguna más y vamos cerrando ya la webinar para las personas que queráis preguntar a Serafín. Te siguen agradeciendo la webinar, Serafín. En definitiva, es lo que decías, sois personas y como tal las emociones están en vuestro interior. Da igual ser hombre o mujer, refiriéndome al ejemplo de tu grupo de WhatsApp. Con la incorporación de la mujer al ámbito público, ¿crees que se están cambiando los roles? ¿O bien crees que se están igualando? Lo de las dos alas del águila, por cierto, Jane Goodall hablaba de esta leyenda al hablar de los primates y las igualdades. A ver, Jane Goodall. sí. La pregunta es si la incorporación La de la mujer al incorporación de ámbito. la mujer en el ámbito público, ¿crees que se están cambiando los roles? ¿O bien crees que Pues se están un poco lo que igualando? decía antes, ¿no? Se está incorporando la mujer al ámbito público, pero está asumiendo muchas de las actitudes y comportamientos derivados de la masculinidad. Entonces, sí, hay una incorporación, no es innegable, pero no creo que eso, o sea, siendo todo lo importante que no le resto importancia, pero creo que el proceso va más allá. Por eso, cuando antes os decía que no he querido profundizar en aspectos de teorías feministas y demás, es que
simplemente ya con solo esto que tenemos aquí entre manos, tenemos un trabajo enorme, ¿no? Entonces, al final lo quiero llevar un poco a lo que apuntabas de Jane Goodall. La humanidad, no nos olvidemos, somos seres humanos antes de nada. Entonces, aprovechemos todos los dones que tenemos como seres humanos para desarrollarnos precisamente en eso, ¿no? Aprovechar los dones que tenemos para desarrollarnos como seres humanos y no condicionarnos o limitarnos por modelos o espectros de comportamiento. Muy bien. La última pregunta. ¿No Ujú. estará, ¿No estará buscando el grupo de supervivencia ese autoconocimiento emocional? Uy, eh, veo que ha sido bastante llamativo el tema del grupo. Mm, sí, o sea, he hecho mm, muchas de las actividades que la gente del grupo realiza buscan espacios de soledad para la autoescucha y para el autoconocimiento. ¿Qué pasa? Que los referentes, pues a lo mejor no están tanto en el ámbito de las emociones como en el ámbito de precisamente la supervivencia, el preparacionismo o algunos que hablan de apocalipsis zombie, ¿no? Pues, bueno, es un grupo muy, muy divertido con el que se aprende mucho, sobre todo porque es muy diferente a lo habitual. Pero vamos, hay más grupos. También te siguen dando las gracias. Eh, Damos paso a la última pregunta. Última. Serafín, ¿no crees que ayudaría mucho a mejorar nuestra evolución como especie dialogar todas las personas sobre masculinidad y feminidad? Eh, sí, seguramente ayudaría muchísimo, pero yo, por ejemplo, me cuesta identificar espacios de diálogo. Entonces, creo, por eso antes decía que yo creo que es un reto, mm, o sea, inicialmente un reto personal, que luego a partir de ahí se puede ir ampliando, pero a día de hoy no hay muchos espacios de conversación sobre esto. Eh, yo los he tenido que ir creando para la elaboración de la ponencia, porque tengo ya unos cuantos años y no son temas que he hablado con mis pares, por decirlo de alguna manera. ¿Eh? Es, son terrenos inexplorados para muchos de nosotros. Gracias. Bueno, desde la Escuela de Coaching Integral, Serafín, te agradecemos que hayas creado este espacio y este compartir en la webinar. Os agradecemos a todos que nos sigáis acompañando mes a mes en las webinars de la escuela y os invitaremos en el mes de febrero a que continuéis compartiendo estos espacios. Ha sido un placer y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Serafín. Gracias a vosotros. Y gracias a todos los asistentes por acompañarnos en la Escuela de Coaching Integral. Muchísimas gracias. Cerramos, cerramos. Ah, sí, sí, perdón, perdón. No, no, digo que muchas gracias a todos y hasta pronto. Hasta pronto.